Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en la calle Tucumán de Buenos Aires, Argentina. Su padre era el abogado, escritor y profesor de inglés Jorge Guillermo Borges y su madre se llamaba Leonor Acevedo Suárez, mujer de ascendencia inglesa, como varios antepasados dedicados a la predicación metodista. Creció en el barrio de Palmeros, estudia en Ginebra e Inglaterra, vive en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Colabora en revistas literarias francesas y españolas, donde publica ensayos y manifiestos. De regreso a Argentina, participa con Macedonio Fernández de la fundación de las revistas Prismas y Prosa y firma el primer manifiesto ultraísta. En 1923 publica su primer libro de poemas, Fervor y Buenos Aires, y en 1935 Historia Universal de la Infamia, compuesto por una serie de relatos breves, formato que utilizará en publicaciones posteriores. Durante los años 30, su fama crece en Argentina y publica diversas obras en la colaboración de Bioy Casares, de entre las que cabe subrayar antología en la literatura fantástica. Durante estos años, su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf, William Faulkner. Es bibliotecaria en Buenos Aires de 1937 a 1945, conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1979. En 1966 comparte con Samuel Beck el premio Formentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores. Desde 1969 publica indistintamente en versos y prosa. Borges utilizada en un singular estilo literario basada en la interpretación de conceptos como los tiempos, espacios, destino o realidad, de simbología que utiliza. Remite a los autores que más le influenciaban: William, Tomás de Quincey, Rudyard, José, además de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias literarias europeas de literatura clásica y la filosofía. Publica libros de poesía, El otro, el mismo elogio de la sombra, El oro de los tigres, La rosa profunda, La modelo de hierro y El multivo de Procesa en títulos como El informe de Brodey, El libro de arena. En este año Borges también publica libros en los que se mezcla prosa, versos, libros que aunan el teatro, la poesía y los cuentos. Ejemplo, en esta función son los títulos como La fibra y Los conjurados. La importancia de su obra se ve reconocida como el Premio Miguel de Cervantes en 1979. Obras de Luis Jorge Borges. Las características. Jorge es reconocido sobre todo por sus riquezas producciones de cuentos y poemas, pero además escribió ensayos y otros textos teóricos como prólogos, antología, traducciones, cursos y conferencias. También publicó más de 30 libros en colaboración con diversos autores, especialmente en Adolfo Casares, muchas veces utilizando
pseudónimo. No fue adepto a escribir novelas, ya que prefería concentrarse en las esencias. Su obra fue traducida a más de 35 idiomas, llevada al cine, a la televisión y musicalizada por grandes nombres como Astor Piazzolla. Los relatos borgianos se construyen en base de una serie de matemáticas recurrentes como filosofía y metafísica, sueños, realidad, ilusorio y fantasía, orden y caos, causa y efecto, memoria y olvido, entre otros. Aunque Jorge Luis Borges se declara ateo, su literatura también utiliza elementos de la Biblia, de la cábala judía, del budismo y la tradición de árabe musulmana. Cuentos: Historia universal de infamia de 1935, El jardín de sendero que se bifurca en 1941, Ficciones en 1944, El Aleph en 1949, La muerte y la brújula en 1951, El informe de Brodier en 1970, El libro de arena en 1975, 25 de agosto 1983, La ficción, el acto, el libro de arena. Poesía: Fervor de Buenos Aires en 1923, Luna de enfrente 1925, Cuaderno de San Martín 1929, Poemas 1923 y 1943, El Hacedor en 1960, Para las 6 cuerdas en 1967, La moneda del hierro en 1976, Historia de la noche 1976, La fiebre en 1981, Los conjurados en 1985. Los ensayos: Inquisiciones en 1925, El tamaño de mi esperanza en 1926, El idioma de los argentinos en 1928, Evaristo Garriego en 1930, Discusión en 1932, Historia de la eternidad en 1936, Nueva refutación del tiempo en 1947, Aspectos de la poesía en 1950, Otras impresiones en 1952, El Congreso en 1971, Libro de Sueños 1976, Nuevo ensayo Dantescos 1982. Esto sería todo sobre la biografía de Jorge Luis Borges.